Bien. El día de hoy vamos a comenzar con la sección 1.1, que básicamente es un repaso de funciones, de las funciones que se vieron en precálculo 1, pero vamos a agregar algo adicional y es un pequeño repaso sobre funciones exponenciales y logarítmicas. En realidad lo que nos vamos a enfocar ahí es a manipular funciones exponenciales y logarítmicas. Por ejemplo, saber utilizar bien las propiedades del logaritmo, recordar algunas propiedades importantes de las funciones exponenciales, etcétera. ¿Por qué es importante este pequeño repaso? Es importante debido a que cuando estemos trabajando límites o derivadas, esas funciones van a aparecer ahí de una u otra manera. Entonces, prefiero hacerles el repaso ahorita y cuando estemos en límites o en derivadas, pues volvemos a revisar eso y utilizaríamos lo que ya se repasó. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, muchachos? No sé si tengan alguna dudita o algo. No, todo bien. Ok. Bien, entonces comencemos con el repaso de funciones, que bueno, este repaso básicamente comenzará con el concepto de función. Yo lo voy a dar un poquito distinto a cómo está el libro, porque bueno, el concepto de función en realidad a veces se da un poco al garete en los cursos, ya sea de precálculo o en high school. Y ya les voy a contar por qué digo que a veces se da como al garete. Yo les tengo una pequeña pregunta. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, f de x igual a x a la 2 más 2, ¿eso que acabo de escribir es función? ¿Para ustedes es o no es función? Cuéntenme. Para mí es función. Ok, ¿por qué? Bueno, tú me podrían decir, bueno, pues porque siempre desde high school me han dicho que eso es función. Bien, eso es una respuesta válida. Pero ustedes, bueno, ¿qué me dirían si yo les dijera, pues así como está escrito, la verdad no es función? Pues ahí se les caería abajo todo lo que han aprendido desde high school, ¿verdad? Pero bueno, en realidad la respuesta es sí y no. O sea, si somos eh, teóricos, o sea, o si trabajamos funciones de una manera más formal, eso que está ahí no sería función. Pero desde high school me han dicho que sí. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuál de las dos es cierta? ¿Será que sí o será que no? Bueno, tampoco voy a decir que su profesor de high school le dijo mentiras y todo fue una trampa para que usted se sintiera confundido. No, tranquilos que no pasa nada. Yo sé que para muchos de ustedes es función, pero falta hacer algunos arreglitos para poder entender por qué sí o por qué no es función eso que acabé de escribir. Entonces, para eso pues vamos a mirar la definición formal de función. ¿Qué es una función? Entonces, una función f. Ya les voy a comentar esta notación que representa. Usualmente esto representa desde dónde va hasta dónde llega la función. Consta de tres partes. Bueno, definámoslo así. Pero ustedes me podrían decir, bueno, ¿cómo así que consta de tres partes una función? Sí. La primera parte de una función es, hay un conjunto no vacío. Hay un conjunto no vacío, que lo estamos llamando A, denominado conjunto de partida. O sea, nos vamos a dar cuenta de que en realidad la función lo que hace es tomar elementos de un conjunto y los asocia a otro. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces necesitamos un conjunto no vacío que lo denominamos conjunto de partida y esa sería la primera condición. La segunda condición, pues también tiene que ver con lo que está arriba, pero entonces en este caso hay un conjunto no vacío que lo vamos a llamar B, que se denomina conjunto de llegada.
Y la última condición para que algo sea función es algo que ahora sí estamos un poquito acostumbrados y es lo que se denomina la regla de asociación. Entonces, hay una regla de asociación que usualmente la denominamos f de x. ¿Y qué es lo que hace esa regla de asociación? Entonces, hay una regla de asociación tal que para cada x en el conjunto de partida. Pero entonces aquí voy a hacer una pequeña aclaración y va a ser en color rojito. Entonces, para cada x del conjunto de partida donde la función esté definida, ¿vamos bien? Donde la función esté definida, entonces, esta regla asocia un elemento que lo vamos a llamar f de x en el conjunto de llegada. Bueno, esa tercera condición se ve un revolú completo, pero ya les voy a explicar por qué se los escribí así en palabras. En matemáticas uno usualmente está acostumbrado a escribir las cosas de manera sintetizada. Se utilizan muchos símbolos, etcétera, que lo que hacen es básicamente minimizar la escritura. Pero yo sé que para algunos de ustedes tal vez estos conceptos se pueden volver un poco difusos o confusos también si utilizo cosas como muy sintéticas. Entonces yo prefiero escribir un poquito más. ¿Ok? Dejen un momentito, esperen, ya vengo. Ok. Qué pena con ustedes, pero tenía que cerrar la puerta de mi habitación. Bien. Hasta aquí vamos bien. Entonces, esas son las tres condiciones que se debe cumplir para que algo se denomine función. Entonces, recuerden que tiene que haber un conjunto de partida. A ver, lo pongo con amarillo. Entonces, tiene que existir un conjunto de partida, un conjunto de llegada y una regla de asociación, que es lo que usualmente estamos acostumbrados a ver. Que a ustedes les dicen f de x es tal cosa. Ah, es una función. Bueno, en realidad eso se llama una regla de asociación. ¿Vamos bien? Y tengan en cuenta que básicamente lo que estamos indicando es de dónde parte la función, que es el conjunto A, y a dónde llega la función, que lo denominamos el conjunto B. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Por ahora no. Por ahora no. Ok. Recuerden que si llegan a tener alguna dudita, si sea mínima, pueden preguntarme, que yo no me voy a poner bravo si me preguntan. Bueno, y otra cosita es que a mí me gusta utilizar mucho color. Entonces espero que no les vaya a dar dolor de cabeza con tanto color. Bien. Entonces, usualmente, bueno, es que aquí ya copié el ejemplo, pero en un momentico que les estoy haciendo spoiler. Y lo corro esto un poquitico hacia abajo. Bien. Ok. Usualmente, ¿cómo se escribe esto? Pues esto usualmente se escribe de la siguiente forma. Por ejemplo, uno aquí dibuja el conjunto A, aquí el conjunto B. Aquí uno pone los elementos del conjunto A, los elementos del conjunto B. Y lo que estábamos diciendo es que para cada elemento X en donde la función esté definida y esté en el conjunto A, pues vamos a asociarle un elemento en el conjunto de llegada que lo vamos a llamar f de x. Y uno usualmente a veces le pone una flechita para relacionar un elemento con el otro. ¿Vamos bien? Déjenme un momentico y lo pongo bonito. Ahí, ok. Y este aquí, ok. Y usualmente así se denota una función. Bueno, de
de una manera un poquito pictórica, ¿no? O sea, un dibujito. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de varias funciones como para entender bien este concepto y luego miramos en nuestro caso qué es lo que ocurre. Dense cuenta que para poder definir una función yo necesito dos conjuntos, pero en ningún momento me están diciendo que los conjuntos tienen que ser netamente numéricos. O sea, el conjunto A y el conjunto B no tienen por qué tener números. ¿Bien? Yo podría definir funciones entre cosas bien raras, bien extrañas. ¿Listo? Solamente que, pues, bueno, obviamente desde high school ustedes están acostumbrados a trabajar con números, pero como les digo, A y B son conjuntos cualesquiera. Ustedes podrían trabajar el conjunto de las frutas, el conjunto de los vegetales, el conjunto de las figuras geométricas, etcétera. O sea, ustedes se podrían inventar funciones raras entre, entre dos conjuntos que tal vez uno no tenga nada que ver con el otro. Entonces, ahí es donde viene este primer ejemplo, que era el que les estaba haciendo aquí spoiler, que es este que está acá. Entonces, el primer ejemplo es esta función, que es f que va de A en B con. Dense cuenta que aquí les estoy diciendo quiénes son los conjuntos de partida y de llegada. En este caso, el conjunto de partida, que lo estamos haciendo con color moradito, es este conjunto que, bueno, en este caso sí es un conjunto numérico, que es 2, 4, 6 y 8. ¿Vamos bien? Y el conjunto de llegada para esta función f, en este caso son figuras geométricas. Y eso no tiene nada que ver con números. ¿Vamos bien? Entonces, f va de A en B. El conjunto A es el conjunto 2, 4, 6, 8, que es un conjunto numérico. Y el conjunto en el que vamos a llegar es un conjunto de figuras geométricas, que hay un círculo, un cuadrado, un rectángulo y un triángulo. Entonces, dense cuenta que ya esto por lo menos está cumpliendo las dos condiciones para que algo sea función. ¿Cuáles son las dos condiciones iniciales? Que haya un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Entonces, el conjunto de partida es A y el conjunto de llegada es B. Entonces, por lo menos ya está cumpliéndose estas dos condiciones iniciales. ¿Vamos bien? Entonces, ya por lo menos esa función, o bueno, vamos a mirar si es función o no, está cumpliendo las dos condiciones iniciales, que es que hay un conjunto de partida y un conjunto de llegada. ¿Sí vamos bien hasta ahora, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Entonces, tenemos el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Y observen que lo que aparece aquí, ustedes me podrían decir, ¿cómo así que f de 2 un rectángulo? Bueno, pues lo que está aquí es lo que ustedes usualmente llaman f de x, que sería la regla de asociación. O sea, dense cuenta que en este caso yo estoy diciendo que al 2 le asocio un elemento en el otro conjunto, al 4 se le asocia un elemento en el otro conjunto, que es el conjunto de llegada, al 6 también y al 8 también. ¿Ok? Entonces ahí están el conjunto de tres condiciones, un conjunto de partida, un conjunto de llegada y una regla de asociación. Vamos a ver si esa regla de asociación cumple las condiciones para hacer función o no. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Entonces vamos a dibujar o vamos a representar de manera gráfica esa función que aparece ahí. Recuerden que cuando queremos dibujarlo de una manera bonita, lo que va a hacer o lo que vamos a hacer es, para los elementos del conjunto de partida en donde la función esté definida, vamos a poner una flecha que relacione el elemento del conjunto de partida con el elemento asociado a través de la función. Entonces vamos a empezar con calma con este primero. Dense cuenta que aquí estoy diciendo es que al número 2 le voy a asociar ¿qué valor? Le voy a asociar un rectángulo. O sea que va a haber una primera flecha que sale del 2 y llega al rectángulo. ¿Vamos bien? Entonces, esta función me está diciendo que al 2 lo voy a asociar con el rectángulo para indicar su función asociada. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Los veo en el chat, cualquier cosa. Bien.
Entonces, ahí hasta ahorita representamos que al 2 se le asoció el rectángulo, ¿verdad? Ahora vamos con el 4. Estamos diciendo que al 4 le asocio el círculo. Entonces va a haber una línea que sale del 4 y llega al círculo, según esa función que acabamos de hacer. Ahora, nos dicen que el 6 se le asocia el triángulo. Y por último, al 8 voy a asociarle el cuadrado. ¿Vamos bien? Entonces, yo les puedo preguntar una cosa. Según esa regla de asociación, dense cuenta que para cada elemento del conjunto de partida, solamente hay un elemento asociado en el conjunto de llegada. Es decir, o cómo lo podemos entender mejor si hacemos un gráfico de este estilo. Lo que estamos queriendo decir es que para cada elemento del conjunto de partida, ¿ok? Hay una sola flecha que sale desde ese punto en el conjunto de partida hacia el conjunto de llegada. O sea, para un elemento aquí en el conjunto de partida estamos asociando un solo elemento en el conjunto de llegada. Y eso ocurre con todos los demás términos. Entonces, para el 2 se le asoció un solo elemento que es el rectángulo. Para el 4 se le asocia también un solo elemento que es el círculo. ¿Vamos bien? Para el 6 hay un solo elemento que es el triángulo. Y por último, para el 8, el único elemento o un solo elemento asociado es el cuadrado. Entonces, con esas condiciones que acabamos de verificar, pues dense cuenta que para cada elemento del conjunto de partida en donde la función estaba definida, se le asoció un solo elemento en el conjunto de llegada. ¿Vamos bien? Entonces, ya con eso aseguramos la tercera condición y es que la regla de asociación tome un elemento o cada elemento del conjunto de partida en donde está definido la función, se le asocia uno solo en el conjunto de llegada. Entonces, con eso podemos asegurar de que f es función. Porque se cumplen las tres condiciones que les había comentado. ¿Cuáles? Pues las tres condiciones que están aquí arriba. ¿Ok? Hay un conjunto de partida, hay un conjunto de llegada y la regla de asociación toma cada elemento de X en el conjunto de partida, o sea, cada elemento del conjunto de partida en donde la función esté definida, la regla asocia un elemento en el conjunto de llegada, que es el que llamamos f de X. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Vamos a hacer otro ejemplo de este concepto que, bueno, este concepto, la verdad, para mí me parece muy útil. Entonces voy a hacer otro ejemplo que tiene que ver con lo que ya escribimos, pero le voy a cambiar ciertas cosas. Pero ahora vamos a llamarlo, por ejemplo, g de x. Entonces sea g que va de a en b. Ok. Vamos a cambiarle esto porque ahora le cambiamos el nombre de la función y la estamos llamando g. Pero bueno, imagínense que le vamos a hacer este pequeño cambio. El 2 voy a asociarlo a el cuadrado. Entonces vamos a ver si esto que está aquí es una función o no. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a verificar? Pues hagamos el diagrama. Este sería el ejemplo 2. Bueno, el diagrama tiene que ver con este que está aquí, ¿verdad? O sea, tendríamos que hacer otra vez el diagrama de A en B. Déjenme lo hago un poquitico más pequeñito. Ok. Pero en este caso creo que el 2 no va al triángulo, sino que el 2 va al cuadrado. O sea que la línea iría así. Del 2 va aquí al cuadrado.
El 4 va al círculo, que es el mismo que habíamos hecho en el ejercicio pasado. El 6 va al triángulo y el 8 va al cuadrado. Pregunta, ¿lo que acabamos de dibujar es o no es función? Entonces, Ahora mismo, ahora Ajá, mismo no es función. ¿por qué? Porque el cuadrado pues tiene dos valores asignados y eso no se puede. Bueno, pero fíjate que eso no se puede, pero desde el conjunto de partida. O sea, recuerden que aquí lo importante es que cuando hagan el diagrama, bueno, si es un conjunto de este estilo, o sea, que son ciertos valores asociados a ciertos valores, las flechas solamente pueden salir de un elemento del conjunto de partida, pero en ningún momento me dicen que no se puedan repetir los valores que asocia la función. ¿Vamos bien? O sea, lo importante en realidad es que para cada elemento desde donde esté definida la función, salga una sola flechita de ese elemento. ¿Bien? Si se repite el valor en el otro lado, o sea, en el conjunto de partida, en realidad no pasa nada. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, recuerden que la condición de la regla de asociación es que para cada elemento del conjunto de partida donde esté definido, asocio uno al otro lado. Pero no estamos diciendo que no se pueda repetir ese valor asociado. Ahí lo que me interesa solamente es que se asocie uno y ya. Pero en ningún momento estoy diciendo que sea único ese valor asociado respecto a los otros. ¿Ok? Puede darse el caso de que se repitan algunos. No hay ningún problema. Bueno, que se repitan en el conjunto de llegada. En el conjunto de partida, vuelvo y les comento, solamente puede salir una flecha. Entonces, dense cuenta que en este caso, para el 2 sale una flecha, para el 4 también, para el 6 también y para el 8 también. Por lo tanto, lo que acabamos de dibujar es una función. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Sí, ¿Sí les quedó claro el dilema acá? O sea, tengan en cuenta de que no es necesario que sean distintos los valores asociados en el conjunto de llegada. O sea, ahí se pueden repetir. Es más, ustedes podrían tomar todos los elementos del conjunto de partida y enviarlos solo a un elemento. Por ejemplo, que todos esos elementos, 2, 4, 6 y 8, lo envíen a el cuadrado. Y eso seguiría siendo una función, porque a cada elemento del conjunto de partida asocio uno al otro lado. ¿Ok? Pueda que se repita todos para los valores. Se puede repetir, no hay ningún problema. ¿Vamos bien? Entonces, con esta condición, pues acabamos de obtener que G es función. ¿Listo? Ahora voy a hacer otro ejemplo adicional para poder, que esto, aclarar esta cosita que yo dije en rojo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que siempre y cuando donde la función esté definida? Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo así? ¿Es que una función pueda que tenga valores donde no esté definido? Bueno, en realidad sí, pueden haber funciones en donde no estén definidos en uno o más valores del conjunto de partida. ¿Ok? No es obligatorio que la función tome todos los elementos del conjunto de partida. No es necesario. Bien, entonces ya voy para allá con un ejemplo para poder explicar esto. Entonces el ejemplo 3, pues vamos a utilizar los mismos conjuntos de partida y de llegada, pero esto lo voy a llamar G de H, pues para cambiarle la letra. E imagínense que ahora la función va a ser esto. Básicamente lo que voy a hacer es borrar la imagen en 2. Y voy a dejar el resto igual. Entonces, esto que está aquí, bueno, no sería f, sino que sería h, ¿no? Porque ahora estamos diciendo que es la función h. Entonces, esto que está aquí representa el h de x. Pero bueno, ustedes me podrían decir, pero profesor, en 2 no está definido. Bueno, recuerden que una función pueda que tenga valores en donde no esté definido. Entonces, como tal, esa condición de que no tome todos los valores del conjunto de partida
pues no implica que h no sea función. En realidad nos vamos a dar cuenta de que h sí es función. ¿Vamos bien? Entonces, si hacemos el diagrama de h, 4 lo envío a esto, se lo envía a esto. Ok. Pues básicamente el diagrama sería borrar solamente esta línea. ¿Cierto que sí? Dense cuenta que en este caso lo que está pasando es que la función h no está definida en 2. H no está definida en el número 2 como observación. Pero tengan en cuenta que a mí lo que me interesa es que salga una sola flecha o solamente se asocie un elemento de los elementos del conjunto de partida en donde esté definida la función, ¿bien? Que vaya del conjunto de partida y solamente se le asocie un elemento en el conjunto de llegada, pero solamente en donde la función esté definida. Como en 2 no está definida, pues yo picheo ese número, a mí no me interesa el 2 en el conjunto de partida. Entonces, fíjense que en los valores donde sí salen flechas, solamente sale una flecha por cada uno de los elementos que estamos mirando. ¿Ok? Entonces, como eso ocurre en este caso, pues quiere decir que h es función. A pesar de que no tomemos el 2. Entonces, una observación importante es que una función puede que no tome uno o más valores del conjunto de partida. ¿Bien? O sea, no es obligatorio de que para una función tenga que tomar todos los valores del conjunto de partida. No, eso no es cierto. Pueden haber algunos en donde la función no esté definida. Observen que esos valores en donde la función sí está definida tienen tienen algo importante, ¿bien? Y ese conjunto de puntos donde la función está definida se denomina dominio. Pero bueno, eso lo vamos a hablar mejor el día viernes, ¿ok? Yo creo que hoy me alcanza por lo menos para explicarles bien esta parte del concepto de función y ya con esto podemos empezar con tranquilidad el día viernes, con el resto de cosas. ¿Vamos bien? Ustedes me podrían decir, pero ¿cómo si siempre las funciones que yo trabajo tenían valores asignados en el conjunto de partida? Bueno, no necesariamente. Por ejemplo, un ejemplo de una función que ustedes lo más probable es que sí hayan trabajado ya y que no tome todos los valores del conjunto de partida, por ejemplo, podría ser esta. Sea una función que va de los reales en los reales, dada por f de x igual a 1 entre x. Entonces, les pregunto una cosita. ¿Esa función no está definida en qué valor? Por ejemplo, esa función, ¿ustedes cómo verificaban en dónde sí o en dónde no estaba definida? Como es una fracción o es una división, pues uno, para encontrar los valores de x donde la función no estaba definida, podía tomar el denominador e igualarlo a 0. ¿Sí lo recuerdan? Que eso lo tuvieron que haber visto en precálculo 1, cuando vieron funciones potencia. ¿Vamos bien? ¿Aló? Vamos bien, vamos bien. Ok. Entonces, tengan en cuenta de que a veces, cuando uno trabajaba con funciones, uno podía encontrar funciones. Entonces, en este caso, f no está definida en x igual a 0. ¿Vamos bien? Entonces, dense cuenta que en este caso el conjunto de partida y el conjunto de llegada son los números reales. El conjunto de partida son los reales y el conjunto de llegada son los reales. Bueno, pero ustedes me pueden decir, pero profesor, usualmente en precálculo, por ejemplo, yo toda esta cosa la pichaba
y yo solamente trabajaba con el f de x. Bueno, sí. Usualmente en un curso de preca, todo lo que tenía que ver con conjuntos de partida y conjuntos de llegada, uno lo pichaba. Ustedes, yo no creo que hayan hablado de conjuntos de partida y conjuntos de llegada cuando estaban en high school o incluso cuando estaban en precálculo 1. ¿Bien? Lo más probable es que su profesor le haya dicho, vean, f de x igual a tal cosa, esta es la función cuadrática, esta es la función lineal, esta es la función bla, bla, bla. ¿Ok? Pero tengan en cuenta de que para hablar de funciones yo necesito un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Pero ustedes me podrían decir, entonces me estafaron, me dijeron cosas que no son. No, mentira, o sea, no le demos tan duro a sus profesores de high school o de preca 1. En realidad lo que pasa es que también es un poco cansón escribir tanto, ¿no? O sea, dense cuenta que todo este canto que está acá es como que hay un baldado de agua fría. Entonces, para eso voy a escribirle la observación 2. Entonces, ¿por qué en high school o por qué en precálculo 1 pichábamos el concepto de conjunto de partida o conjunto de llegada? Bueno, porque es que allá, ya sea en high school o en precálculo, su profesor tuvo que haberle dicho, tal vez muy rápido, que por defecto los conjuntos de partida y conjunto de llegada iban a ser los números reales. Entonces, en high school. Y en preca 1 se toma por defecto como conjunto de partida y de llegada los números reales, que usualmente se denota por R. ¿Vamos bien? Entonces, es por esto que en high school y en precálculo 1 a ustedes les pichaban todo este canto que estaba acá. Porque ya su profesor tenía en mente de que, bueno, el conjunto desde donde voy a partir son los números reales y el conjunto en el que voy a llegar también son los números reales. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, cuando yo les decía a ustedes que f de x igual a x a la 2 más 2 es función, bueno, en términos de lo que su profesor de high school o de precálculo 1 le había dicho, es cierto. ¿Por qué? Porque es que él está omitiendo esto. Sea f que va de los reales a los reales con. Entonces, él pichaba todo este canto que está aquí, porque como les digo, en high school o en precálculo, uno ya supone que el conjunto de partida y el conjunto de llegada son los números reales. ¿Sí vamos bien, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Vamos bien. Ok, entonces, Sí, ese profe, cantito, discúlpame. cuéntame. En esencia, para que eso sea una función, tiene que estar ese primer canto que usted acaba de escribir en rojo. Sí, pero uno usualmente lo pichea pues para no escribir tanto. Pero entonces yo lo que quiero que tengan en cuenta es que si yo les digo a ustedes f de x igual a algo, es una función, ya por defecto estamos tomando como conjunto de partida y conjunto de llegada los números reales. Entonces, por eso ese cantito yo lo podía pichar, porque siempre iba a ser lo mismo. Conjunto de partida y conjunto de llegada, los reales. ¿Bien? Cuando son funciones reales, ¿no? Si la función es algo relacionado con conjuntos que no son iguales, ahí uno tendría que hacer la aclaración como lo hicimos aquí en estos primeros ejemplos. ¿Se acuerdan que aquí yo les dije quién era el conjunto de partida y quién era el conjunto de llegada? Porque en este caso los conjuntos de partida y de llegada son cosas distintas. ¿Vamos bien? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, bueno, estén viendo cositas de más adelante, por ejemplo, matrices, por ejemplo, cositas de determinantes, etcétera, uno puede ver eso como funciones entre conjuntos más raros. ¿Bien? Entonces no se vayan a asustar cuando vean, por ejemplo, el determinante de una matriz. Un determinante uno lo puede ver como una función que va de un conjunto de matrices a los números reales.
Pero pichen, o sea, ahí ya estamos yéndonos un poquitico muy arriba. Pero yo sé que más adelante ustedes van a ver funciones un poco más raras. Pero bueno, pichen que por ahora todo es alegría, gracias a Dios. Ok. Entonces, ya con eso, cuando hablemos de f de x igual a algo que dependa de números reales, ya estamos tomando como conjunto de partida y como conjunto de llegada a los números reales. ¿Vamos bien? Bueno, ya que estamos molestando con este ejemplo, pues hagamos el dibujo de esta función como para recordar cómo es que se dibuja. Bueno, recuerden que eso ustedes lo tuvieron que haber visto en precálculo 1, pero pues yo aquí les hago el repasito cómo es que se hace el gráfico de una función. Y bueno, la única herramienta que tenemos para hacer el gráfico de una función es una tabla de valores. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces aquí estamos los valores en x y aquí la función que sería x a la 2 más 2. Tengan en cuenta que el conjunto de partida me indica los valores de la x que yo puedo tomar para hacer mi gráfico. Entonces, ese conjunto de partida en realidad es importante porque les está diciendo a ustedes qué valores tomar o qué valores no tomar. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, como yo puedo tomar todos los números reales, pues bueno, podemos tomar algunos valores al garete, se puede decir. Bueno, en realidad aquí no los vamos a tomar así como tan al azar. Negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2. Estos serían como unos valores clásicos para ese gráfico, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Donde aparezca la x en la función, la voy a reemplazar por negativo 2 para este primer valor, ¿no? Entonces esto sería negativo 2 al cuadrado más 2. El otro sería negativo 1 al cuadrado más 2. 0 al cuadrado más 2. 1 al cuadrado más 2. Y 2 al cuadrado más 2. ¿Cuánto nos dan estos valores? Déjenme un momentico, yo les hago aquí un efecto especial para que se acuerden. El valor de la x que está aquí lo voy a reemplazar aquí en la función, donde aparezca la x. ¿Ok? Entonces, el x aquí era negativo 2, pues donde aparezca la x pongo negativo 2. Aquí era negativo 1, donde está la x pongo negativo 1. Donde era 0, pongo en la x, donde aparece la x, pongo un 0. En 1, donde aparece la x, pongo un 1. En 2, donde aparece la x, pongo un 2. ¿Vamos bien, muchachos? Entonces, esto nos daría 6, 3, 2, 3 y 6. Y recuerden que con estos puntos, pues uno va haciendo el gráfico. Que en este caso sería negativo 2, 6. El punto que vamos a dibujar en el plano cartesiano. Este sería negativo 1, 3. Este sería 0, 2. Este sería 1, 3. Y este sería 2, 6. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Como les digo, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues me pueden preguntar que yo no los voy a regañar. Entonces supongo que hasta ahora vamos bien, ¿verdad? Sí, vamos bien. Por lo Ok. menos Sí, yo lo vamos que bien. tengo ahora. Ok. Entonces estos puntitos que están acá son los que vamos a dibujar en un plano cartesiano. Bueno, yo voy a hacer un poquito de trampa porque yo ya hice el gráfico en un aplicativo y bueno, voy a utilizarlo. Pero pues ya les voy a comentar qué es lo que tendríamos que hacer para que quede bonito. ¿Vamos bien? Qué pena que yo les haga un poquito de trampita, pero pues la idea es que esta parte no nos demoremos tanto. Bueno, para hacer el dibujo real, pues lo que tendríamos que hacer es tomar el gráfico, pero bueno, primero dibujar los puntos que encontramos y con los puntos hacemos el esbozo del gráfico, ¿verdad? Entonces vamos a poner esos puntitos en el plano que acabamos de hacer. Entonces cuando la x es negativo 2, la y 6, entonces negativo 2, 6 está aquí arriba.
Cuando la x es negativo 1, la y vale 3, o sea que estamos aquí. Cuando la x es 0, es 2, o sea que estamos aquí. Cuando la x es 1, la y vale 3. Cuando la x es 2, la y vale 6. Y con eso podemos dibujar el gráfico que estábamos mirando. ¿Vamos bien? Bueno, obviamente yo aquí hice un poquito de trampa porque utilicé una calculadora gráfica. Pero de todas maneras, si no hubiéramos hecho la calculadora gráfica, pues poniendo los puntos en un plano cartesiano, podríamos haberlo hecho de manera rápida, tomando los puntos que acabamos de encontrar. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Que creo que me acaban de escribir algo. Ok, todo bien. Listo. Bueno, entonces ustedes me dirían, pues profesor, entonces el conjunto de partida en realidad eso no interesa porque si yo pongo que siempre son los reales, entonces todo es alegría. Bueno, sí y no. Ya les voy a hacer un pequeño ejemplo en donde si cambiamos el conjunto de partida, pueda que utilicemos la misma regla de asociación, o sea, la misma f de x, pero si yo le hago un cambio ya sea en el conjunto de partida o en el conjunto de llegada, puedo llegar a gráficos completamente distintos. Entonces toca tener mucho cuidado con esto. ¿Vamos bien? Pero bueno, si llega a haber algún ejercicio así feo, yo les voy a decir, miren, tienen que tener cuidado en tal y tal cosa. Yo sé que usualmente los ejercicios de preca son alegría y no tienen ningún problema. Bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora, o vamos a hacer un ejercicio que se parece mucho a este, pero yo les voy a hacer un pequeño cambio en el conjunto de partida. Entonces ya aquí, como voy a cambiar el conjunto de partida, esto que está acá sí no lo puedo pichar y no lo puedo escribir en rojo para indicar de que lo picheo. No, aquí sí tendría que escribirlo directamente. Entonces ya les voy a decir qué conjunto de partida vamos a utilizar. Pues vamos a utilizar un intervalo. ¿Qué intervalo? Vamos a poner, por ejemplo, de 0 a más infinito. ¿Vamos bien? Pero bueno, ya les voy a contar qué cambios genera eso en ese nuevo ejemplo que vamos a hacer. Tengan en cuenta que aquí el conjunto de partida es todos los números reales. Recuerden que el conjunto de partida en el plano cartesiano es el eje X. Entonces lo que estamos diciendo es que estamos tomando valores en todo el eje X, ya sea para valores negativos o para valores positivos. ¿Bien? Eso es lo que representa el conjunto de partida, que en ese caso son los reales. Pero fíjense que ahora en este caso, mi conjunto de partida es de 0 a infinito. O sea que los valores que yo puedo tomar serían ¿cuáles? En el eje X. Como es de 0 a infinito, pues estaría tomando desde aquí hacia el lado derecho. O sea, esos son los valores que yo puedo tomar según ese conjunto de partida. ¿Vamos bien? O sea que los gráficos como tal no van a quedar iguales. ¿Por qué? Porque en un caso podía tomar números negativos, pero en este nuevo caso solamente puedo tomar números positivos. Porque así me lo dice el conjunto de partida de esta función. ¿Sí vamos bien, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno. Tengan en cuenta que aquí, bueno, yo aquí también tendría que pichar algunos valores. Por ejemplo, este valor de negativo 2 y negativo 1, tengo que picharlo. ¿Por qué? Porque recuerden que los X que tomo son valores que viven en el conjunto de partida. Y negativo 2 y negativo 1 no viven en el conjunto de partida. ¿Vamos bien? O sea que los valores que puedo tomar serían desde 0 a hacia más infinito. O sea, solamente puedo tomar el 0 o números positivos. Entonces ya con eso la tabla de valores para hacer el gráfico se me redujo un montón. Porque ya no tengo que tomar números negativos. ¿Sí vamos bien? O sea que en este caso, todo lo que estaba aquí en el lado izquierdo, en realidad lo tengo que pichar. O sea, esa línea verde que está en el lado izquierdo del gráfico, yo no lo puedo tomar porque en ese caso los valores de las X son negativos. Y a mí no me interesa tomar valores de X negativos. ¿Ok? O sea que toda esta lineecita que está acá, si quisiéramos hacer el dibujo de esta nueva función, tengo que pichar toda esta línea que está acá. O sea, tengo que borrarla.
y solamente dejar el canto que empieza desde 0 y se va hacia más infinito. ¿Vamos bien? Entonces, dense cuenta que ustedes me podrían decir, pero profesor, la función es la misma porque tiene la misma regla de asociación. Aquí es f de x igual a x a la 2 más 2 y aquí lo mismo. Pero tengan en cuenta que con que yo cambie los conjuntos de partida, ya con eso me pueden dar funciones completamente distintas. ¿Por qué son funciones distintas? Ah, pues porque no tienen el mismo gráfico. Miren que la función x a la 2 más 2, tomando como conjunto de partida los reales, es el gráfico que está aquí arriba, que es el gráfico usual de una parábola, ¿no? Pero si cambio el conjunto de partida, dense cuenta que ahora me está dando solamente un canto de la parábola. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, tengan cuidado con las funciones porque las funciones, con que ustedes cambien una cosita, con eso pueden cambiar completamente el gráfico de esa función. ¿Bien? Entonces, la observación, que sería como la última observación de esta hora de clase, observación 3, es que si dos funciones tienen la misma regla de asociación, o podemos decir la misma f de x, como es en el caso que acabamos de hacer, eso no implica, o eso no quiere decir que sean las mismas funciones. ¿Bien? O sea, tengan en cuenta de que si la regla de asociación es la misma, como es en el caso que acabamos de hacer, lo voy a poner acá con amarillo, tengan en cuenta que aquí la regla de asociación y esta regla de asociación son iguales, pero las dos funciones son distintas porque no tienen el mismo gráfico. Si fueran iguales, el gráfico debería ser el mismo tanto para una como para la otra. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Hasta acá? Entonces, toca tener mucho cuidado con los conjuntos de partida o los conjuntos de llegada de una función. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Cuéntenme. Ok. Bien. Espero que no tengan dudas. Si llegan a tener alguna dudita, pues me pueden escribir, etcétera. ¿Ok? Bueno, yo creo que por el día de hoy pues dejamos ahí porque creo que ya van a ser las 8:20. Perdóname, las 9:20, estoy corrido. Entonces, para el día viernes continuamos con algunos conceptos de función que sería dominio. Vamos a hacer el repaso de funciones de precálculo 1. Necesito que repasen bien esa sección 1.1, por lo menos miren la teoría, etcétera. Yo les voy a enviar de todas maneras los videos explicando la teoría, pero sería bueno que fueran adelantando. Sí, profesor. Esa parte de funciones de la sección 1.1 yo sé que pues, la podemos llevar rápido porque tiene que ver con muchas cosas que ya vimos. Ah, espérate que Paola me está preguntando. Ah, ok. Qué pena, Paola. Ven y te lo bajo acá. Lo que les estaba comentando es que si dos funciones tienen la misma regla de asociación, pueda que ellas sean diferentes entre sí. O sea, que las f de x sean lo mismo no implica que las funciones sean iguales. Uno tiene que analizar el conjunto de partida, conjunto de llegada. ¿Vamos bien? Ah, bueno, entonces les comentaba. Lo único que quiero es que por ahora repasen la sección 1.1, que yo sé que yo creo que en esa sección no van a tener problemas. También ahí está el concepto de función por partes, que el viernes también lo podemos terminar de ver. Y el día lunes continuaríamos con el repaso de funciones exponenciales logarítmicas y espero que ya empecemos con la sección 1.3. ¿Ok? Bueno, muchachos, espero que tengan un buen día. Cualquier cosa, cualquier duda me pueden escribir. Y pues nada, cuídense mucho y les deseo una buena semana.